Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Hoy domingo, el tema que ha concentrado toda la atención de la ciudadanía, de los medios, ha sido la audiencia que va a dilucidar y a definir si es que los directivos de las empresas llamadas consorciadas, aquellas que formaron los consorcios con la empresa Odebrecht, pasarán o no a prisión preventiva, según el pedido del fiscal Hamilton Castro. La audiencia empezó a partir de las 9 de la mañana, ha sido transmitida íntegramente por Canal N, han podido verla durante todo el día, continuará a partir de las 10 de la noche. Esta parte ya de la audiencia, que se reanudará bastante tarde hoy día, significará la decisión del juez Carhuancho. Ahí se tomará decisión sobre 5 directivos y no sabemos si tomará la misma decisión para todos, tomará algunos sí, otros no. En fin, habrán diferentes temas que podrá plantear seguramente el juez en su decisión. Pero hoy, durante todo el día, hemos escuchado los argumentos de la Fiscalía y los argumentos de la defensa de estos directivos. De tal manera que, sin especulaciones de por medio, tendremos que esperar hasta las 10 de la noche para que el juez Carhuancho empiece a decirnos cuál ha sido su decisión. El receso de todas estas horas, en realidad 6 horas, a las 4 de la tarde, 10 para las 4 suspendió la audiencia, según él es para revisar todos los documentos, todos los argumentos y comunicar su decisión a partir de las 10 de la noche. No nos queda, como he dicho, más que esperar para ver cuál es la decisión. Nosotros hoy día estamos sentados ya frente a Lourdes Flores. Con ella queremos conversar sobre varios temas. Aparte de ser la lideresa política que todos conocen, ella presidió comisiones investigadoras en el Congreso también y las integró, que tenían que ver incluso con altos dignatarios y con exdignatarios. Por eso le hemos invitado, por su larga experiencia, para conversar sobre diversos temas. Doctora Lourdes Flores, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Yo quiero empezar, vamos a tocar varios temas, pero quiero empezar por la figura del presidente de la República. No solamente tiene una baja aprobación ciudadana, sino en un ambiente como el de los empresarios, en donde normalmente debería tener una aprobación muy alta por la identificación con las ideas que tiene, por los temas económicos que se manejan, su índice de aprobación ha caído enormemente. Pasó de 89% el año pasado a 37% este año. Estamos hablando de 52 puntos de caída del presidente, de la imagen del presidente. Pero además está una situación que muchos sostienen es muy débil políticamente y difícil por las circunstancias a partir de, por ejemplo, la mención de Marcelo Odebrecht con relación a la situación del presidente Kuczynski después de salir del gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo ve usted la figura del presidente, su situación y este bajo perfil que para muchos es esta ausencia permanente del presidente? Por el bien del país hay que cuidarla, porque es el gobernante elegido, es la autoridad en ejercicio y hay que procurar que llegue fortalecida, no más debilitada y por supuesto no entre en quiebra antes del final del gobierno. Eso es lo que le interesa al país. En concreto, creo que la reacción del empresariado es un poco el reflejo de lo que la economía siente. El presidente de la República había generado una enorme expectativa, todos la teníamos, que su gobierno iba a significar para el Perú un cambio enorme. Y si bien su discurso ha transmitido optimismo y los economistas más entendidos dicen que el próximo año, aún cruzados de brazos, deberíamos crecer al 4%, es evidente que no esperábamos de este gobierno eso, sino mucho más dinamismo. Entonces yo creo que es una reacción natural a un público, a un grupo de personas que reflejan el sentir de la economía, el pulso de la economía más dinámica y que sienten que el gobierno no ha actuado con esa prontitud. En cuanto a los temas de posible vinculación o no a estos asuntos de corrupción, está en su derecho de hacer lo que ha hecho en el sentido de decir contesto por escrito. Aún después de la referencia de Marcelo Odebrecht. Si él me pidiera una opinión, yo sí creo que convendría que con la reserva del caso brinde las explicaciones a las instancias correspondientes, o sea, es decir, a la comisión. ¿Usted sí le aconsejaría que reciba la comisión? Creo que sería mejor, está en su derecho de hacerlo y no es cuestionable porque lo haga, pero sería mucho mejor que en una señal mayor de transparencia pudiera dar las explicaciones. Y en cuanto al tema concreto, ahí sí creo que hay que dejar que las investigaciones determinen, porque hay muchas cosas que determinar
era o no era accionista, hubo o no hubo vinculación directa, conoció o no conoció, en fin, hay una serie de detalles que no son del campo político, sino en general, como en estos casos pasa, del ámbito de la justicia, y en consecuencia creo que es el Ministerio Público el que debiera esclarecer las cosas y ahí sí brindar toda la información necesaria, aunque solo podría ser en cualquier circunstancia juzgado después. El presidente ha negado cualquier tipo de Así lo ha vinculación. hecho. Ninguna ha Y en dicho. principio creo que hay que creerle si lo Muy dice bien. con tanta certeza. Sí, en cambio, algunos testimonios de colaboradores eficaces y documentos plantearan que el presidente no ha dicho toda la verdad, sería un problema que podría generar una acusación constitucional contra el presidente. A ver, generaría una debilidad política más grande. No necesariamente, dependiendo de qué se trate, un delito. ¿Por qué ha dicho más grande? Porque el presidente es débil. El gobierno es un gobierno débil. Este es un gobierno débil indiscutiblemente. No tiene operadores políticos capaces de enfrentar todo lo que se dice respecto de él. Es notoria la fuerza que en el Parlamento la mayoría exhibe frente al propio respaldo gubernamental, porque ha perdido popularidad y por todas esas razones yo sí estoy preocupada porque la autoridad presidencial se fortalezca. Y por eso creo que hay que hacer todo aquello que, manteniendo respeto por la investidura presidencial, brinde las informaciones. Pero y lo que corresponda, yo le interrumpí cuando usted decía más débil. Que se pondría Porque la yo situación siento del al gobierno presidente débil. más débil. Sí. Y eso podría llevarlo a una situación muy delicada que incluso podría rozar la revocatoria. Bueno, revocatoria presidencial no hay, pero ya hay algunos voceros irresponsablemente, aunque otros en tu propio programa y en otros lugares han dicho que de ninguna manera pensarían en la vacancia. La vacancia, perdón. Hay algunos que en términos poco felices, la vacancia, como dijeron ahora, es ausencia moral, ausencia no sé qué, mental, en fin. Siempre hay trogloditas y alterados en los grupos políticos y esos hay que aislarlos. Al país le interesa serenidad. La fuerza opositora mayoritaria en el Congreso tiene que mostrar madurez si quiere mostrarse como oposición de gobierno. Tampoco ellos salen bien parados de esta situación. Pero vamos a hablar de ellos, pero ¿usted ve ausente al presidente? Al margen de los adjetivos. O sea, sí, no se le ve en el día a día de la política nacional. Ni liderando el gobierno. Ni se le ve en el peso, ni siquiera en aquellas cosas positivas que yo creo que son los que lo perseguirían, porque me parece bien que el presidente se coloque por encima de la coyuntura, en el sentido de no estar mezclándose con los temas, porque además todo lo que tiene que ver con temas de corrupción, en realidad su gran escenario es el Poder Judicial, y ahí el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer, Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero yo siento que desde el 28 de julio acá, habiendo planteado una pequeña agenda, pero 5 o 6 puntos interesantes, ¿dónde ha quedado esa agenda? Totalmente dominada por la coyuntura política y por los temas de corrupción, y un presidente al que se le arrincona ante la opinión pública, no tiene respuestas contundentes, eso no hace bien. Necesitamos recuperar al estadista, que lo es, al hombre de Estado y buen conocedor de la economía, que le sobran características y condiciones para hacerlo. Fíjate, su discurso de CADE el último día no estuvo mal en el sentido de brindar optimismo. ¿Y cómo se le recupera? Si él no quiere recuperarse. Bueno, creo que los consejeros más cercanos que tienen que hacerle ver que eso le haría bien. Y por último, más cercano a los problemas cotidianos de la gente, tomando por ejemplo una bandera como la del agua, que es su gran bandera, y que no, es decir, ha perdido iniciativa, el gobierno en general va tras la secuencia de los hechos que dominan la opinión pública, pero no pone la agenda, y me parece que todo eso hace que el gobierno no luzca fuerte. Muy bien, entonces usted... Dicho todo esto, creo que todos con mucha responsabilidad tenemos que hacer el enorme esfuerzo de soportar el gobierno, de darle fortaleza, porque a nadie le conviene una crisis gubernamental. Muy bien, pero usted ha dicho, usted le aconsejaría al presidente que sí vaya a la Comisión Lavajato, lo reciba. En términos pues, de mucha reserva, ¿No es cierto? lo recibe en Palacio, perfecto. residencia reservada, etcétera. O sea, es decir, usted le está pidiendo al presidente en realidad que tome la iniciativa, enfrente las cosas y salga adelante. Sí, porque yo creo que le sobra capacidad para hacerlo. Es decir, yo creo que tenemos un presidente que es un hombre de mucha calidad personal. No tenemos un improvisado en el gobierno, tenemos un hombre con peso político, un hombre con peso económico, un hombre que sabe y conoce el mundo, que tiene una experiencia personal muy grande. Entonces, y si es así, ¿por qué no quiere recibir a la Comisión Lavajato? Porque quizás siente, y no le falta razón también, que de alguna manera a veces hay, y lo he dicho en varios programas, yo siento a veces, y yo he pecado, tú me has mencionado, yo también he pecado hace muchos años, por supuesto, los parlamentarios solemos cometer un error, y me pongo en primera persona plural, porque incluso con buena fe, a veces uno tiene la conclusión, o presume la conclusión, y de buena fe, no hay direccionamiento. Y entonces, claro, uno va encominando las cosas a su propia conclusión, que no deja de ser un prejuicio. Y yo siento con frecuencia que hay en muchos actores, en las comisiones investigadoras, un
antelado juicio, un prejuicio en ese sentido, y entonces después voy acomodando mis preguntas y las respuestas que recibo a llegar a esa misma conclusión, sin tener la objetividad de esperar que primero fluyan los hechos. Es un error que con frecuencia se comete en las investigaciones parlamentarias porque finalmente se está ante la noticia y ante el episodio. Pero confío que haya mucho respeto, que haya el trato adecuado y que haya la objetividad necesaria. Y junto con eso, el lugar, el Poder Judicial y el Ministerio Público hacen una tarea que tiene que ser impecable y por eso muy malo que haya presión respecto a eso. Hablemos del fiscal de la Nación. Sí. ¿Cuál es su opinión del trabajo de la Fiscalía y de la acusación contra el fiscal? Lo primero que yo tengo que decir es que conozco al doctor Sánchez de muchos años. Yo era una pichoncita, era la pinche de los asesores, asistenta, practicante de los asesores del Ministerio de Justicia, y dos distinguidos juristas hoy día, el doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, y el doctor Víctor Saldarriaga, vocal supremo, que eran los grandes discípulos de mi profesor de Derecho Penal, el doctor Hurtado Pozo, nos ayudaron en una comisión de asesoría legal gratuita penal. Yo los conocí muy jóvenes, ambos venían con estudios de Alemania. Por lo tanto, creo que tenemos un extraordinario penalista y un hombre muy serio. Yo tengo mucha confianza en su actuación. Me parece además que tiene serenidad, tranquilidad. Creo que ha dicho cosas ciertas. Primero, estaban llevando adelante una investigación, como se demuestra por los hechos que han ocurrido el día de hoy. Segundo, que él no es el que lidera la investigación. O sea, él no es el jefe que le puede decir al fiscal, usted cita al otro. No, eso tiene que estar a nivel del fiscal provincial. Y el fiscal que está llevando el caso, que también me parece que está haciendo un esfuerzo. No necesariamente comparto y he seguido el debate, todos sus argumentos, pero me parece que está haciendo un esfuerzo de seriedad. De modo que someterlo, presionarlo, dar la sensación que se le pone contra las cuerdas, es muy malo para la institución, es muy malo para la cabeza en la que tenemos que confiar. Yo creo que hay que confiar en el peso del Ministerio Público y en la responsabilidad histórica que tienen de conducir investigaciones tan complejas y tan difíciles como esta, y en el Poder Judicial, cuyo presidente, el doctor Delio Rodríguez, también me merece confianza. O sea, creo que es un buen momento para que con la autonomía de los poderes los respetemos. Ahora, pero los futbolistas dicen que cuando ellos han presentado la denuncia constitucional, recién han empezado a aparecer casos que ya, según ellos, la Fiscalía los tenía desde hace un año. El caso de Susana Villarán, este caso de las consorciadas, en fin. Y, claro, el fiscal de la Nación dice es coincidencia. Y lo ha dicho hasta con cierta ironía. Pero para los fujimoristas, el fiscal de la Nación, al susto, ha empezado a correr. Bueno, y eso mereció que hoy, y yo lo hubiera hecho si era abogada también, dos de los abogados dijeran con razón: o sea, señor fiscal, usted pide la prisión preventiva y mueve este caso por la presión pública y por la presión política. Y eso no es sano. Entonces, lo que tenemos que hacer, y a su vez el fiscal se defiende diciendo, no señor, yo tenía este hecho, tenía esta revelación, he acumulado estas pruebas, y cita sus pruebas, y le tocará al doctor Carguancho en esta primera instancia solo discutir una cosa: si se justifica que la investigación se realice bajo detención o en libertad. Y adelanto mi punto de vista, yo en general, incluso para las personas que hoy están detenidas, llámense Ollanta Humala u otros, yo creo que en general las investigaciones deben realizarse en libertad, salvo pues que tengas una evidencia que la persona va a ocultar pruebas, se va a fugar, pero si no, deja que discurra. O sea, hagamos que la presunción de inocencia no se convierta en una suerte de condena, porque esa persona que lleva 36 meses, 18 meses de prisión, ya está semicondenada. Incluso, entonces, volviendo al tema, pero volvamos a no es buena la presión, porque aunque la presión, comillas, mueva ¿no es cierto?, haga que la institución funcione, la sensación que deja es que se reaccione entonces políticamente. Así queremos administrar la justicia. O sea, mañana hay un escándalo, se reacciona, pasado vuelve entonces. No, eso no es sano. Lo sano es que las personas técnicamente y constitucionalmente competentes hagan las cosas en el tiempo en que creen que deben hacerse y confiemos en el resultado, aunque este tome, como toma en el Perú la justicia, un tiempo. ¿El caso de Susana Villarán le impactó a usted? Usted estuvo en primera fila en el no, en la última parte de la campaña por el no. Sí, dejando constancia que no tuvimos nada que ver con la parte económica, que no tuvimos un centavo de esa campaña. Muy bien. ¿No? Pero bueno, sí me ha llamado la atención, también quiero que sea, yo no me voy a sumar a los cargamontones porque me parece que no es sano. Dejemos que las investigaciones fluyan. Ahí hay que distinguir dos cosas. Primero, determinar si en efecto esa posible donación, que tendrá que corroborarse si se dio o no se dio, influyó en la decisión una colusión, eso sería sancionable, o se trató de una donación que se ocultó y no se dijo, en cuyo caso también digo en general, como concepto, las donaciones de campaña aún no declaradas no son un delito. Pueden tener otras consecuencias. Me parecería muy bien que se legisle a futuro en ese sentido, que pudieran haber multas, que puedan ser sanciones y hasta prisión, pero como tal hoy día no son un delito. Pero el problema es que ella era funcionaria y que se le pidió colaboración aparentemente, si eso se demuestra, a empresas con las que había contrato, y eso sí fue evidentemente algo políticamente equivocado. Mal, le ha hecho mucho daño, desde luego. Yo creo que Susana Villarán
y voy a volverlo a decir, yo creo que esa campaña del no era un absurdo. Para nada me retraigo en lo que hicimos en su momento. Creíamos que era indispensable reforzar la autoridad. Lo que acabo de decir el señor Kuczynski hace un instante, con el que tengo cordialidad y no tenemos ninguna vinculación, y con la señora Villarán había sido su adversaria y teníamos una adversidad porque nuestros regidores eran sus opositores. Y sin embargo no dudé nunca en decir, es la autoridad, hay que respetarla. Pero claro, si el manejo público se ha hecho así. Ahora, Enrique, ese y todos los casos sirven para un concepto que quiero desarrollar con honestidad. Porque también hay un poquito de cinismo. Mira, hay que abordar el tema de las finanzas políticas de todas maneras. El financiamiento público y el financiamiento privado tienen que ser abordados. Se acaba de dictar una ley que en realidad, bueno, va a complicar mucho, tienes que ver quién te dona, etcétera. Pero seamos sinceros, las campañas políticas cuestan. Y lo digo con cariño y con el respeto que ustedes saben y el cariño que les tengo a los medios de comunicación del país, que conmigo han sido críticos y generosos. Pero cuestan porque los medios de comunicación cuestan mucho. Digámoslo con toda claridad. O sea, lo que se recibe, ¿dónde va? Esencialmente a los medios. Si se quiere corregir, yo haría una fórmula a la chilena. Una campaña muy corta. Cuando digo muy corta es 30 días. Cero financiamiento privado, pero con financiamiento público. De modo que los medios ofrecerán sus espacios, no pues a las 3 de la mañana donde la franja no la mira nadie, a horas estelares, a una tarifa razonable que la pague el Estado. Y entonces la campaña es igual para todos, es muy corta y abarata costos. Y eso me parece que sería una forma de eliminar estos problemas tan serios que hemos vivido. Aprovecho. ¿Usted apoya el proyecto Mulder? No, ese me parece un error, porque también es otra forma de... A ver, puede tener conceptualmente razón Mauricio en el sentido de decir que también pues no hay que abusar de la propaganda del Estado. El Estado tiene que transmitir información, el Estado tiene que transmitir noticias, el Estado no puede ser propagandístico. Ya, pero suena pues a intervencionismo, decirle dónde pongo publicidad, suena a una respuesta con una suerte de mordaza frente a los medios de comunicación. Nada de eso es bueno. Yo lo que digo es una cosa más drástica. Si queremos si queremos transparentar la política y permitir que no se convierta también en instrumento de plutócratas, porque dime, el que lo financia el narcotraficante, el que lo financia el talador ilegal de madera o de armas, o el que tiene mucho dinero, ese no va a tener ningún problema, nunca va a necesitar plata de nadie. Pero quien quiere hacer decentemente política tiene que juntar dinero y no tiene nunca lo suficiente para hacer una campaña que en los medios es muy poderosa. Hoy, gracias a Dios, las redes te permiten hacer otra cosa. Entonces yo iría a una reforma que necesita consenso político y aprecio y cariño, corresponsabilidad de los medios de comunicación para aceptar esta fórmula. Ahora, usted hablaba de la oposición. Sí. Ahora hablemos de la oposición y de la posición de Keiko Fujimori. Sí. Porque ella también ha sido mencionada, ¿no es cierto?, por Marcelo Odebrecht. Ella dice que no es lo que muchos dicen que es, pero... Con la franqueza con que estoy hablando... Pero hace poco, pues se publicaron declaraciones de Úrsula de Tona, que después ella desmintió, donde habló de un emisario que ofreció $2 millones de dólares. Con la franqueza con que estoy hablando, porque estoy diciendo con toda sinceridad lo que pienso, lo que creo, a mí me parece un error. He defendido a la Fiscalía, creo que está haciendo en general un buen trabajo, creo que hay que tener paciencia, creo que hay que confiar, pero me parece un error procesarla o investigarla por crimen organizado por los cócteles. ¿A Keiko Fujimori? Sí, me parece un error, porque finalmente pues es una actividad partidaria que se explique y que se diga, pero sostener que hay un crimen organizado, una colusión de gentes para delinquir, eso me parece un exceso. Pero está en manos del fiscal, tendrá que investigarlo. He dicho hace un instante que las donaciones de campaña... Eso es de los cócteles. Sí. ¿Y de la mención de Marcelo Odebrecht? Bueno, pues eso nuevamente tendrá que esclarecerse. Ya parece ser que la prueba para determinar eso será la declaración del señor Barata. Me parece muy bien que se le ha dado las facilidades para que declare. Presumo que él tampoco va a variar sustantivamente. Ya dio una declaración, según entiendo, porque hoy día, por ejemplo, en el debate se hacía mención a algunas declaraciones previas. Yo tampoco creo que él pueda pasar de decir A y mañana decir otra cosa, porque también se contradiría ante sus propias autoridades. Entonces, pero me parece bien, creo que es la persona que más cercana a estos hechos que puede decir, puede brindar la información. Esperemos con serenidad que es lo que se dice. ¿Y la posición del fujimorismo? Ya, ahora sí entro al juicio político. Creo que los señores del fujimorismo están absolutamente equivocados. Están haciendo una gala de poder y una demostración de fuerza que les hace muy mal, porque si algo tenían que ellos demostrar es que precisamente tenían una actitud distinta, que eran una generación joven, nueva, distinta, de un fujimorismo diferente, ya tienen sus propios líos si son albertistas o no son albertistas, pero en general ante el país, ¿qué cosa vemos? Una fuerza que intenta demostrar, pues acá somos los que mandamos. Entonces, señor fiscal, usted nos fastidia un poco, juácata, lo presionamos. O por último ya, lo presionamos porque usted actúe. No, señor, usted no tiene que presionar, déjelo al fiscal que haga su tarea. El Parlamento no tiene que presionar a otra autoridad autónoma para que haga su tarea. Mal. Toman el tema del Tribunal Constitucional, que pueden ¿Usted está en desacuerdo?
yo estoy en contra de la decisión del tribunal, pero estoy en desacuerdo que se le juzgue. Muy bien, ¿no? pero está en contra de la decisión del tribunal. O sea, sí, ¿para no usted estoy de hace acuerdo. una maniobra dentro del tribunal? Me parece una decisión equivocada y confiaría que el pedido de nulidad, que entiendo que está pendiente, se resuelva. Si yo fuera juez de ese tribunal, votaría por la nulidad y anularía la sentencia y daría el caso por acabado. Muy bien. Ya, pero me parece muy mal que, porque sumas fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, citación al presidente conminándolo, si no, señor, cuidado que hay amenaza y si no, ya le cerramos el caso. Y cuarto, denuncia contra el medio de comunicación. Entonces, ese conjunto, ¿qué te demuestra? Una fuerza prepotente, con una fuerza en demasía, y eso no es saludable en la democracia. Eso no es el contrapeso que la democracia necesita. Entonces, Enrique y amigos, siendo un momento muy desagradable para la vida política nacional, lo mejor que podemos tener es todo serenidad, porque perdemos la perspectiva. Cuando las posiciones se extreman y se tensan, se genera un vacío. El famoso váyanse todos no se llena con fuerzas responsables normalmente. Ojalá la gente reaccionara y dijera, a ver, una fuerza sensata, responsable. No. Se llena con aventureros. Claro, y no salimos nunca de lo que necesitamos señalar y crecer. Doctora, yo creo que eso es lo que hay que pensar con tranquilidad, ¿no? Doctora, se ha vuelto a mencionar el tema del indulto. Sí. Y algunos dicen que cada que hay una crisis, el gobierno apela al tema del indulto, lo saca por ahí como de la manga, después lo niega, lo vuelve a decir que sí. ¿Qué hacemos con el indulto? Volveré a decir lo que he dicho hace 5 años, creo. Primero, yo hubiera resuelto el tema hace 5 años con una modificación legal para la prisión domiciliaria. No entiendo por qué Fujimori se negó, me parece un absurdo, el tema estaría ya resuelto. Segundo tema, si el presidente de la República quiere indultar, no es mi posición, pero si lo quiere hacer, está en su potestad constitucional, que se sigan los parámetros adecuados. Entiendo que hay una nueva comisión, que se resuelve el caso y que nos enteremos por el peruano, que se publicó la resolución indultando, pero por Dios, esta novela de capítulos, párenla ya, porque no tiene sentido. Y lo peor es que sale un vocero del gobierno, mi gran amigo, porque le tengo gran cariño y aprecio, el ministro Enrique Mendoza, y dice, no, eso pero del señor ministro de Justicia, tremendo. Entonces, ¿un error? Sí, pues porque manosean un tema, cada vez que dice no está en la agenda, lo ponen en la agenda. Entonces, resuélvanlo, si lo quieren hacer, resuélvanlo, y creo que todos tendríamos que respetar la decisión del presidente de la República si evaluando las cosas y a la luz de los elementos considera que es lo mejor. Vuelvo a decir con toda humildad que consideraría que lo mejor, lo que no traería problemas, lo que sería perfecto, lo que no traería riesgo de interés sería modificar la ley y hacer una prisión domiciliaria, pero parece que eso no le interesa a nadie. Parece que no. Me da una pena porque resolvería el problema en términos prácticos y no tendría ninguna consecuencia. Pero muy bien. El otro camino, si el señor presidente lo decide, me parece bien que lo decida y hay que respetar. ¿Usted no lo criticaría por la decisión que toma? No, porque es su decisión y si la ejerce me parece bien. Muy bien. Minuto final. El PPC. Ah, qué bueno, ya. Hay elecciones de por medio. No solo eso, hay más que eso. Hay salir de un problema del que nosotros no nos sentimos contentos. Tú escribiste un buen ensayo sobre nuestro problema interno. Sentimos mucha pena, yo diría que sentimos vergüenza y tenemos que pedir disculpas por este tiempo tan difícil que hemos tenido, estos enfrentamientos, y las disculpas incluyen mi propia conducta, que me vi obligada a enfrentar una situación que creía negativa. Quiero agradecer públicamente al Jurado Nacional de Elecciones, que con 2 resoluciones recientes, cumpliendo su deber, nos ha puesto en orden, y lo quiero agradecer porque normalmente a los políticos no nos gusta que nos controlen, y cuando tenemos un problema como en nuestro caso, recurrimos con humildad a la autoridad electoral y la autoridad electoral ha dicho su palabra. Respetuosos de esa palabra, vamos a un congreso en 2 semanas. Hay de momento 2 competidores estupendos, Alberto Bengoechea y Javier Bedoya, probablemente pueda haber un tercero, Abelardo Valera. ¿Usted apoya alguno de los dos? No, soy parte de la comisión organizadora, así que neutralidad absoluta. Pero lo que quiero es que sea un congreso impecable, van a venir bases de todo el país, y lo que me encantará es que el próximo domingo 17 tú puedas recibir al nuevo presidente del partido, ojalá los contendores unidos trabajando por un proyecto común, y que el PPC con humildad, pidiendo disculpas por nuestra conducta, sea una de esas colectividades que pueda llenar un espacio responsable de centro. Creo que hace falta esa serenidad, esa experiencia. No dimos una buena imagen, actuamos mal en el último año por problemas internos, pero gracias a Dios la autoridad electoral nos ayudó a superarlos, y veo con mucho optimismo, porque además veo una nueva generación y veo muchas ganas de trabajar para el futuro, que el PPC volverá a la escena política, primero municipal, regional y luego nacional, en un proyecto de largo plazo. Solamente para terminar esta idea diciéndote que el 15 presentaré un libro sobre la historia de mi partido, que se llama Medio siglo de vida y el deber de perseverar, porque los partidos grandes existen para pasar estas crisis y para mirar el horizonte con gran ilusión, y eso es lo que yo creo que va a pasar. Doctora Lourdes Flores, muchísimas gracias. Gracias. Qué bonito final, así se termina. Bueno, muy amable, muchas gracias.